no se olviden por favor de hacer su evaluación docente. Ponerme seria. Ponen seria. Ya, uno entonces, para que me voten de la universidad. Chicos, entonces, ya con lo que corresponde a la tercera fase, vamos a desarrollar primero un grupo de trastornos que son bien disruptivos al momento que se presentan clínicamente, ¿no? Porque a veces tendemos a pensar de que pueden ser cuadros donde hay una ganancia. ¿A qué me refiero ganancia, no? Es decir, la expresión de síntomas psicopatológicos que pueden buscar de repente evitar una detención, evitar, por ejemplo, hacer el servicio militar, ¿correcto? Eso ya es simulación. Entonces, entra dentro de este grupo la simulación, porque la simulación no es una enfermedad psiquiátrica, ¿ya? Entonces, los trastornos disociativos se van a dar cuenta que viene justamente de la tradición psicodinámica de Sigmund Freud, que utiliza el mecanismo de defensa de disociación. ¿Y qué es al final la disociación? Nosotros normalmente en nuestra conciencia tenemos la integridad de todos nuestros procesos psíquicos, están unidos, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, el acceso a mi memoria a través de mi conciencia. Para poder acceder a los recuerdos que he fijado y almacenado, tengo que tener un nivel de conciencia adecuado, ¿no es cierto? Adecuado, porque si no tengo un nivel de conciencia adecuado, no voy a poder recordar cosas. Igualmente cuando mi identidad, ¿no es cierto? Es decir, el self o el yo sé que los pensamientos que yo tengo, los sentimientos que yo tengo son míos, no son probablemente de otra persona. Y mi accionar en el mundo es probablemente, son mis acciones, es mi propio movimiento, son mis propios sentimientos, mis propios pensamientos. En la disociación, ¿qué es lo que sucede? Se apartan contenidos de la conciencia, de las diferentes funciones psíquicas, y no se llegan a aclarar al nivel de conciencia. Es decir, es como si hubiera una ruptura, ¿correcto? Y ahí vamos a ver que hay diferentes funciones psíquicas se van, digamos, disociando o apartando del contenido de la conciencia porque probablemente son muy, ¿cómo podríamos decirle? No puede manejar el paciente ese tipo de contenidos. Entonces, al igual que en los trastornos asociados a traumas y factores de estrés, casi en la mayoría de oportunidades en los trastornos disociativos hay un estrés psicológico sobre una personalidad vulnerable, ¿correcto? Entonces la disociación está asociado justamente a cuadros de personalidad, ¿sí? Específicamente las personalidades bien sugestionables. ¿Qué personalidad era sugestionable? A ver. No, no solo el TLP. ¿Cuál es la personalidad que es más sugestionable? No. Les voy a jalar la oreja. Creo que están haciendo control alt suprimir después del examen, ¿no? A ver, ¿qué personalidad busca ser el centro de la atención? En los trastornos histriónicos. Y de ahí viene el término histeria de disociación, viene el término histeria de conversión, ¿correcto? Porque ese es el término que se utiliza en Europa, por ejemplo. Todavía se utiliza trastornos histéricos, ¿no? Hístero viene de ¿qué? De útero. ¿Y quién tiene útero? El varón no tiene útero, ¿no es cierto? ¿Quién tiene un útero? La mujer. Por eso estos trastornos son mucho más frecuentes en las mujeres, ¿ya? Hablamos de histeria de conversión, histeria de disociación, ¿sí? Pues primeramente vamos a hablar de lo que es el fenómeno de disociación, que es la disociación. La disociación justamente, como les digo, es un mecanismo de defensa desde el punto de vista psicodinámico donde, inconsciente por supuesto, empieza a apartarse ciertos grupos de procesos mentales del resto de las actividades psíquicas
de la persona. Nosotros normalmente en nuestra conciencia tenemos un continuum de memoria, tenemos un continuum de pensamiento, tenemos un continuum de afectividad. Pero ¿qué pasa en la disociación? Se apartan ciertos contenidos de la conciencia o del curso normal de la conciencia. Entonces, ¿qué se produce? Una interrupción en varias partes de las funciones psíquicas. Memoria, ahí va a haber ¿qué? Amnesia disociativa. Identidad, va a haber trastorno de identidad disociativo, ¿correcto? Que se conocía como anteriormente personalidad múltiple, ¿sí? Luego también a nivel de la percepción, ahí hablamos de el trastorno de desrealización, despersonalización. Y luego también de la propia conciencia o si no de la conducta motora. Cuando hablamos de la conducta motora o de la sensibilidad, hablamos de los trastornos conversivos, ¿ya? Que es la conversión. Y al final se va a producir una alteración de la función propia de la conciencia que permite integrar todo el funcionamiento psíquico del individuo, ¿correcto? Es decir, la memoria y la percepción del entorno. ¿Sí? Entonces, es un continuo en la disociación. Siempre recuerden que en la disociación, casi en la mayoría de oportunidades, hay un factor estresante psicológico, ¿correcto? Puede afectar la memoria, puede afectar la conciencia, la identidad o las propias emociones, al igual que la percepción, las respuestas corporales, el control motor o el propio comportamiento. Entonces, cuando afecta o se disocia la memoria de la continuidad de la conciencia, se produce amnesia disociativa. Cuando se produce una alteración de la identidad, se produce un trastorno de identidad disociativo, y cuando se producen alteraciones respecto a la percepción, las respuestas corporales, el control motor o el propio comportamiento, se produce el trastorno de despersonalización, desrealización, ¿correcto? Ahora, lo que yo quiero que recuerden, y al final tenemos una diapositiva bien esquemática para poder entender todo esto, es que el prototipo de todos los trastornos disociativos es el trastorno de identidad disociativo, ya que en el trastorno de identidad disociativo se produce amnesia, puede haber fuga disociativa y también trastorno de despersonalización y desrealización. Y cuando hay alteraciones del comportamiento, es decir, cuando hay un comportamiento de vagabundeo con amnesia asociada fuera del lugar donde normalmente yo me encuentro o donde yo realizo mis actividades después de un estrés psicológico, eso se llama fuga disociativa. Es decir, una paciente, por ejemplo, puede haber sido víctima de un asalto y después del asalto hace amnesia disociativa y le encuentran, digamos, es estudiante de la universidad y vive acá, le encuentran probablemente en Camaná y no recuerda a la paciente cómo ha llegado ahí. Eso es fuga disociativa, ya asociado a amnesia disociativa, ¿ya? Recuerden eso. Ahora, otra de las cosas también importantes a tener en cuenta en esto es que en todos los trastornos disociativos siempre hay que descartar la gran imitadora de síntomas psiquiátricos. ¿Cuál es el cuadro neurológico que imita muchos síntomas psiquiátricos? A ver. A mis alumnas de práctica sí les he explicado. Es un tipo de epilepsia. No, la epilepsia del lóbulo. No, frontal, no. El lóbulo. La epilepsia del lóbulo temporal, ¿ya? No se olviden de eso, ya. Imita muchos síntomas a nivel disociativo la epilepsia del lóbulo temporal. Y el trastorno del control motor, trastorno disociativo de motilidad, ¿sí? Entonces recuerden por favor eso, que la mayoría de veces hay estrés psicológico, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver cuáles son, ya sabemos cuál es el fenómeno de disociación. Entonces vamos a ver cuáles son los trastornos disociativos en la clasificación tanto para el DSM-5 como el CIE-10. En el CIE-10 se habla de fuga disociativa, de amnesia disociativa, de estupor disociativo con comportamiento motor, trastorno de trance y de posesión, ¿sí? Trastornos disociativos de la motilidad y de la sensibilidad, convulsiones disociativas, anestesias y pérdidas sensoriales disociativas y trastornos de conversión mixtos. Todo esto está asociado en el DSM-5 a lo que se conoce como trastorno de conversión, ¿ya? Acá también está el síndrome de Ganser, el trastorno de personalidad múltiple en la infancia y adolescencia y otros trastornos de conversión especificados y no especificados.
Pero para el DSM-5, el prototipo de trastornos disociativos es el trastorno de identidad disociativo. ¿Por qué? Porque dentro del trastorno de identidad disociativo se puede producir amnesia, se puede producir despersonalización, desrealización, se puede producir fuga disociativa y hay otros trastornos disociativos, ¿sí? Entonces, lo que tienen que recordar acá, chicos, es que hay un estresor psicológico para que se produzca el fenómeno de disociación, pero eso sobre una personalidad vulnerable, ¿correcto? Y más que todo, ¿qué personalidades? Las personalidades del clúster B, especialmente el trastorno de personalidad histriónico, donde hay bastante sugestionabilidad, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la presentación clínica en los trastornos disociativos? Entonces, se va a perder, como hemos dicho, esa función normal de integración de la conciencia, de los diferentes contenidos mentales. Ciertos recuerdos del pasado, problemas a nivel de memoria, la conciencia de la propia identidad, donde se produce la presencia de 2 o 3 personalidades en un individuo. ¿Correcto? ¿Quién no ha visto esa película Fragmentada? Claro que por supuesto es muy bizarra, ¿no? Llegar a tener 21 personalidades es algo bien raro, ¿correcto? Pero yo, por ejemplo, en mi experiencia clínica como psiquiatra he llegado a ver una paciente con trastorno de identidad disociativo que tenía hasta 2 personalidades. Y es bien llamativa la clínica porque esta paciente tenía una personalidad donde tenía una personalidad pueril, una niña, hablaba como niña, y tenía otra personalidad con acento mexicano. Y en el interín se hace pues probablemente el diagnóstico de descartar primeramente una epilepsia del lóbulo temporal, porque incluso tenía crisis epilépticas, no, crisis convulsivas psicógenas, porque no tenía las clásicas características de una crisis epiléptica, ¿no? Con el aura, la pérdida justamente de memoria, incontinencia urinaria, fecal, no había eso, ¿ya? Y las pautas para el diagnóstico, ¿cuáles son? Las características clínicas específicas para cada cuadro, ya sea para la amnesia disociativa, para la fuga disociativa, para el trastorno de despersonalización, desrealización, así como también para el trastorno de identidad disociativa. Ahora, después de que nosotros hacemos las exploraciones clínicas complementarias, válgase decir, ¿no es cierto? Le hacemos un electroencefalograma, le hacemos una tomografía. Si hay una pérdida sensorial o una pérdida de fuerza motora, le hacemos una electromiografía, no explica que existe esa sintomatología, ¿correcto? Y la evidencia de una génesis psicógena, es decir, ¿a qué nos referimos con la evidencia de una génesis psicógena? Es que existe un conflicto o un estresor psicológico que está generando que se produzca esa respuesta arcaica que es la disociación, ¿sí? Entonces, hay una relación temporal con acontecimientos biográficos estresantes o problemas en relaciones personales alteradas, aunque incluso el paciente los pueda negar. Por eso siempre hay que preguntar, ¿no? Siempre hay que preguntar en esa parte. Entonces, 2 cosas, ¿no es cierto? Uno, que se descarte la etiología orgánica de esa sintomatología, y 2, que existe el antecedente de un evento estresante psicológico, ¿correcto? Entonces vamos a ir con un primer ejemplo. Bien, un varón de 45 años, divorciado, zurdo y que trabajaba de revisor de autobús, fue evaluado en la consulta psiquiátrica de un centro médico. Había sido ingresado debido a un episodio de malestar torácico, mareo y debilidad en el brazo izquierdo. Esos son netamente síntomas neurológicos, ¿no es cierto? Hay debilidad en el brazo izquierdo a nivel de componente motor. Tiene antecedentes de hipertensión y el año anterior había ingresado por un dolor cardíaco de tipo isquémico, aunque no había sufrido un infarto de miocardio. Se solicitó una exploración psiquiátrica porque el paciente se quejaba de que había perdido la memoria de los últimos 12 años y se comportaba y reaccionaba a su entorno como si se encontrara en un momento de hace 12 años. No reconocía a su hijo de 8 años, insistía en que no estaba casado y negaba acordarse de acontecimientos recientes como quién era el actual presidente del país. La exploración física y las pruebas de laboratorio no revelaron cambios respecto a su situación habitual. El resultado de la tomografía computadorizada cerebral fue normal. Si ustedes se dan cuenta, acá el paciente no está perdiendo la identidad, simplemente está perdiendo recuerdos
asociados a una amnesia lacunar específica para un tiempo, ¿correcto? Recuerden eso, ¿ya? Y miren, al explorar su estado mental, el paciente muestra una función intelectual intacta, pero sigue insistiendo de que está en una fecha que corresponde hace 12 años antes, negando cualquier recuerdo de su historia personal posterior y de los sucesos históricos que se habían producido durante los últimos 12 años. Estaba perplejo por la discrepancia entre su memoria y las circunstancias actuales. El paciente, miren, describió una historia familiar de palizas brutales y correctivos físicos. Era un veterano de guerra condecorado, aunque describió haber sufrido episodios de amnesia que afectaban algunas de sus experiencias en combate. En el ejército fue campeón de boxeo, recibió un guante de oro y destacó por su poderoso brazo izquierdo. Se le proporcionó información acerca de su trastorno, se le sugirió que los recuerdos podían regresar a medida que él fuera capaz de tolerarlos, tal vez por la noche mientras dormía o quizá al cabo de un tiempo prolongado. Lamentablemente en los trastornos disociativos, chicos, no tenemos un trastorno, un tratamiento psicofarmacológico de elección, porque nosotros lo que vamos a tratar es comorbilidad, ¿ya? Comorbilidad. Entonces, ¿qué es eso? Es una amnesia disociativa, porque el paciente ha perdido los recuerdos de un periodo específico de su biografía personal. Recuerden eso, ¿ya? Y en la presentación clásica está asociado la mayoría de veces a un trauma agudo, ¿ya? Extremo, un conflicto intrapsíquico o estrés emocional. O muchas veces estos pacientes tienen antecedentes de trauma previo en la infancia, en la niñez, en la adolescencia o en la propia adultez. Hay siempre, la mayoría de veces, en la presentación clásica. Además, está asociado a otros síntomas disociativos intercurrentes. Puede haber probablemente despersonalización, desrealización, pero no como trastorno, simplemente como síntoma. Recuerden, por ejemplo, que en los ataques de pánico, en uno de los criterios diagnósticos había síntomas de despersonalización, desrealización. Muchas veces un paciente cuando tiene un ataque de pánico siente que el entorno no es el habitual, o a veces se siente separado de su cuerpo. Eso es la despersonalización y la desrealización, pero como síntoma, ¿correcto? Y en la presentación no clásica, el paciente va a acudir a la consulta no por la propia disociación, sino por sintomatología depresiva, oscilaciones del estado de ánimo, puede haber abuso de sustancias psicoactivas, presencia de síntomas somáticos, ansiedad, pánico, impulsos y actos suicidas o problemas de relaciones interpersonales. Ahora, por eso también hay bastante asociación entre la amnesia disociativa y esta amnesia relacionada con ¿qué? Con las reminiscencias o la reexperimentación que se produce en el trastorno de estrés postraumático. Recuerden que el paciente a veces, cuando se exponía a ciertas situaciones que le recordaban el evento traumático en trastornos relacionados con traumas y factores de estrés, hacía probablemente o no recordaba completamente todo el evento traumático, lo recordaba, digamos, como una amnesia parchada, es decir, con solamente ciertos recuerdos, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a abordar a un paciente con amnesia disociativa, no? Hay algunas preguntas específicas para valorar el estado mental de un paciente con amnesia disociativa, siempre preguntando, por ejemplo, si tiene lapsos de memoria, se queda en blanco, si experimenta pérdida en su tiempo personal, o, miren acá esta pregunta, la tercera, es preguntar si de repente ha habido síntomas de fuga disociativa, es decir, de vagabundeo, fuera del lugar donde normalmente realiza sus actividades el paciente. O a veces dice o hace cosas que no recuerda. O muchas veces estos pacientes empiezan a encontrar en su poder cosas que normalmente no utilizan. Una paciente puede de repente encontrar en su poder, de repente, ¿no? Es una contadora y encuentra en su poder estetoscopios, puede encontrar tensiómetros, saturómetros. Eso le parece raro al paciente, ¿no? Y la familia también a veces nos dice eso. O algunos objetos que no son de él, que son propios de un niño, juguetes, animales de peluche.
o ha constatado, por ejemplo, que pueda tener habilidades que desconocía que tuviera, tiene también lagunas de memoria respecto a su vida y pierde a veces, muchas veces, el hilo de las conversaciones, ¿no? O deja de prestar atención cuando esté en las sesiones de terapia. Y luego hay que tratar de especificar el tiempo de la amnesia. ¿Cuánto es el tiempo, no? Ha perdido horas, ha perdido minutos, horas, días, semanas, meses, años, y que no los describe. ¿Sí? Entonces, encuadramos el tipo de amnesia que presenta el paciente según esto, ¿no? Puede haber, chicos, una amnesia localizada, donde yo recuerdo, no puedo recordar ciertos acontecimientos en un tiempo circunscrito. Luego tenemos una amnesia selectiva, es decir, solamente recuerdo algunos, pero no todos los acontecimientos relativos a un periodo de tiempo circunscrito. Esa es una amnesia selectiva. Una amnesia generalizada es donde prácticamente el individuo está despierto, pero no recuerda nada de toda su vida. Una amnesia continua es cuando el paciente va teniendo dificultad para recordar acontecimientos sucesivos mientras están presentándose. Y la amnesia sistematizada es, ¿por qué hablamos de sistematizada? Solamente es para ciertas categorías. Un paciente, por ejemplo, puede olvidar todos los nombres de sus familiares, ¿sí? Eso es una amnesia sistematizada. Por ejemplo, en nuestro paciente, ¿qué tipo de amnesia había? Es una amnesia localizada, porque está circunscrita en un determinado tiempo, ¿ya? Luego encuadramos el tipo de amnesia que presenta el paciente. Y estos son los criterios de la amnesia disociativa. Hay una incapacidad para recordar información autobiográfica importante y miren qué es lo que resalta DSM-5, generalmente de naturaleza traumática o estresante, que no es compatible con el olvido ordinario. Porque yo me puedo olvidar, por ejemplo, que me puedo olvidar que hace 3 días he retirado dinero del cajero y veo mi voucher, y recién me acuerdo. ¿No es cierto? No es igual que un olvido ordinario, ¿ya? Y van a causar en el paciente estos síntomas, malestar clínico significativo, y siempre recuerden esto, ¿no? No se debe a el uso de una sustancia o algún tipo de medicamento, ¿correcto? Porque, digamos, si uno se toma benzodiazepinas que producen amnesia anterógrada como el midazolam, no recuerda qué ha hecho el día de ayer. O cuando esto sucede mucho a veces con el solpirén. El solpirén es un hipnótico no benzodiazepínico que puede generar amnesia retrógrada, ¿correcto? Es decir, el paciente puede haber escrito, puede haber hablado con un familiar y no recuerda que lo ha hecho. A veces estos pacientes se despiertan en la noche, traen un paquete de galletas a su cama, comen el paquete de galletas, se levantan y aparece el paquete de galletas en la mesa de noche, ¿correcto? Pero eso es producido por un medicamento. No sería pues una amnesia disociativa, ¿correcto? O también a veces, miren, la epilepsia parcial compleja, secuencias de una contusión craneal, un traumatismo cerebral, otra afección neurológica. Ahora, miren, la amnesia disociativa no se explica mejor por el prototipo de los trastornos disociativos, que es el trastorno de identidad disociativo. Y ahora nosotros especificamos si hay fuga disociativa. ¿Y a qué nos referimos con fuga? Esa conducta de vagabundeo que les he explicado fuera del lugar donde normalmente el paciente realiza sus actividades. Como les digo, ¿no? Un paciente, por ejemplo, puede haber tenido una discusión con su pareja y su relación o su matrimonio se terminó, y de repente lo encuentran en Tarapoto y él vive acá en Arequipa, y después lo reportan como perdido y no recuerda probablemente cómo ha llegado a Tarapoto, ¿correcto? Recuerden por favor eso. Eso es fuga disociativa. Vamos con el ejemplo 2. Acude a consulta una paciente de 20 años de edad manifestando sentirse muy rara y desconectada. Y en casi todos los tipos de trastornos disociativos, los pacientes refieren esa experiencia como si. Y cuando uno les pregunta, ¿es como si estuvieras de repente en un sueño? ¿Es como si no recordaras lo que te está pasando? Recuerden ese término, ¿ya? Dice que hace 5 meses se sentía cada vez más desconectada de su cuerpo, como si no tuviera yo y la mente estuviera en blanco. Realiza las actividades diarias como un robot y cada vez es más torpe en la esfera académica y la interpersonal.
en los momentos más extremos no está segura de si está viva o muerta y es como si existiera o fuera un sueño. Estas experiencias la aterrorizan. Al preguntarle, niega tener otras ideas o experiencias inusuales, oír voces y tener miedo de los demás, porque lo primero que nos hace pensar esto es que la paciente probablemente está haciendo síntomas psicóticos, ¿no es cierto? Puede estar haciendo alucinaciones, ¿sí? Tener miedo de los demás, admite que está deprimida porque ha roto hace poco con su novio, por entonces empezó a notar sensaciones de entumecimiento e irrealidad, pero no les prestó mucha atención. Al recobrar el ánimo a lo largo de varios meses, se fue notando cada vez más desconectada y llegó a preocuparse lo bastante como para buscar ayuda. Indica además que su relación romántica de 6 meses había significado mucho para ella y que tenía previsto presentárselo a su familia pronto. ¿Cuál es el evento estresante? Acá. Para desarrollar probablemente un trastorno este es un trastorno de despersonalización, desrealización. Porque si ustedes se dan cuenta, tiene sentimientos de irrealidad, ¿correcto? Es decir, no le parece, cotidiano o no encuentra la familiaridad normal en sus situaciones, o sea, no reconoce probablemente su habitación, o a veces siente que el entorno se va alejando de ella, o muchas veces los pacientes refieren como si entre ellos y la realidad existiera un vidrio, ¿correcto? Eso es lo que refieren los pacientes, como si, ¿ya? Niega haber estado deprimida anteriormente, tener antecedentes de hipomanía o psicosis y haber padecido cualquier tipo de síntomas psiquiátricos, aparte de un brote breve de ansiedad extrema y ataques de pánico en quinto de media, a raíz del ingreso psiquiátrico de su madre. Cuando la madre regresó del hospital, todos los síntomas de la paciente cesaron con bastante rapidez. También admite que pasó unos días con síntomas transitorios de irrealidad estando en primaria. Cuando sus padres se separaron, el padre se fue y la paciente se quedó a vivir con su madre, que tenía esquizofrenia paranoide. En su niñez la paciente destaca la soledad generalizada y la sensación de que no solo se crió a sí misma, sino que también tuvo que cuidar a su madre enferma. La madre no la maltrataba, pero desatendía las necesidades emocionales de la hija y la asustaba con sus propias limitaciones. Entonces, esto, ahorita vamos a seguir viendo, aunque estuvo en gran medida sola de niña, rindió bien en el colegio y tuvo algunos amigos íntimos. Sentía mucha vergüenza de su madre y rara vez llevaba amigos a casa. Este novio habría sido el primero en conocerla. Además, le comenta la psiquiatra que nota como si le hubieran apagado en el cerebro un interruptor. Vean eso, como si. Eso es lo clásico en los trastornos de desrealización y despersonalización. Está tan preocupada con la aparente naturaleza física de los síntomas, se le solicita un hemograma completo, evaluaciones por otorrinolaringología, oftalmología, una resonancia magnética cerebral, un electroencefalograma. Al ser normales todos los resultados, se pauta más evaluaciones por psiquiatría. Además, niega consumir sustancias psicoactivas, en concreto cannabis, alucinógenos, ketiamina, salva divinorum, y el análisis toxicológico de orina da negativo. Porque recuerden, chicos, que la ketamina es la droga disociativa por excelencia, ¿correcto? Y también, además de la ketamina, hay otro fármaco disociativo que es la fenciclidina, que es el polvo de ángel, ¿correcto? Eso se consume bastante en las fiestas rey, ya es el polvo de ángel o fenciclidina. Esas drogas generan síntomas disociativos, lo mismo que hace, por ejemplo, la salvia divinorum, y en nuestro país, por ejemplo, ¿qué tenemos? Los triptanos, ¿ya? La dimetiltriptamina, que viene a ser el San Pedro, ¿correcto? Y también el ayahuasca, ¿correcto? Esos viajes astrales que refieren con ayahuasca generan síntomas disociativos, ¿correcto? Entonces hay que tener mucho cuidado en consumir esas cosas, por favor, ¿ya? Porque la ketamina es uno de los anestésicos disociativos que últimamente yo he visto que consumen médicos. Y es tan fácil consumir ketamina. Uno agarra una ampolla de ketamina. Ustedes han visto la ketamina, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen AMEUs, aspiración manual extrauterina, en abortos. ¿Han visto AMEUs?
Y han llevado ginecología. ¿Y no les han hecho ver Ameus? Puro prolapso. En Ameus, por ejemplo, se utiliza una jeringa en abortos que tienen menos de 12 semanas, porque ya más de 12 semanas no. Entonces se hace, digamos, una disolución con la jeringa y se hace aspiración manual extrauterina con la jeringa. ¿Ya? Entonces ahí se utiliza ketamina. Pero la ketamina es tan fácil de utilizar, chicos, porque uno agarra una ampollita de ketamina, la mete al microondas por unos 15 a 20 segundos, ¿y qué creen que pasa con el líquido? Se cristaliza. Se cristaliza, uno la rompe y puede esnifar ketamina. Es tan fácil utilizar eso. Yo he visto pacientes que hacen eso. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado. Cannabis también a veces genera esas sensaciones de despersonalización y desrealización. Y casi todas las drogas alucinógenas. LSD también. ¿Ya? ¿Listo? Entonces acá, por ejemplo, si ustedes han visto, todos esos síntomas de irrealidad con el entorno y la despersonalización con ella misma, hemos descartado que se deba a un trastorno psiquiátrico como esquizofrenia. Hemos descartado que se deba a un problema médico. Se le ha hecho electroencefalograma, se le ha hecho resonancia magnética, ¿sí? Y también hemos descartado que se deba al consumo de sustancias. Entonces ahí ya queda. Por eso muchas veces los internistas piensan que cuando una paciente viene con estupor disociativo, muchas veces ustedes van a ver eso cuando sean internos, y lamentablemente los internistas le dicen, esa es una paciente H. ¿Y a qué creen que se refieren con H? Histérica, correcto. Pero en realidad la paciente está teniendo un estupor disociativo. Yo he visto en emergencia, llega una paciente totalmente así, casi catatónica, que no respira, ¿correcto? Pero ¿qué pasa antes cuando la trae el familiar? Ha tenido una discusión con alguien, ¿correcto? Ese es un estupor disociativo, por ejemplo. ¿Y qué es la despersonalización? Es una sensación persistente o recurrente donde el paciente se distancia de su propio yo. Es decir, al final, ¿qué siente el paciente? Que es observador y actor de sus propias acciones. Es como si yo saliera de mi cuerpo y me veo haciendo cosas, ¿correcto? Esa es la despersonalización, o a veces el individuo refiere que se está viendo a él mismo como si estuviera en una película o actúa como un autómata, ¿correcto? Y es por eso que, ¿qué nos decía la paciente? Es como si le hubieran apagado un interruptor en el cerebro, ¿sí? ¿Y qué es la desrealización? Eso tiene que ver más que todo con el entorno externo, ¿sí? El individuo describe como si el mundo exterior está falto de luz o color emocional, o como si pensara que estuviera dormido o muerto. Hay una sensación de irrealidad con el entorno, y es como si uno se sintiera separado del propio entorno. Y muchas veces esa sintomatología hace, por ejemplo, que si yo, por ejemplo, experimento desrealización, no reconozco esta aula como un salón de clases, y puedo experimentar que todos ustedes pueden estar apiñados en ese rincón y yo estoy acá. Y en esa sensación siento que la clase se alarga, ¿correcto? Eso es desrealización. Por eso que esa sintomatología siempre hay que descartar, como les he dicho, y eso les voy a preguntar. Hay que descartar que una epilepsia del lóbulo temporal. Al final, recuerden que todos estos trastornos, al igual que en la esquizofrenia, se hace un diagnóstico por exclusión. Yo no puedo evaluar un paciente y porque de repente tiene una disminución o siente como si las cosas estuvieran alejadas de él, yo no voy a decir, no, tiene desrealización y despersonalización. Tengo que hacer todas las evaluaciones para estar seguro de que eso es un síntoma psicopatológico, ¿sí? Y miren, en la despersonalización el paciente siente que hay cambios corporales, lo que yo les decía. El paciente tiene esa dualidad de ser tanto actor como observador de sus propias acciones. Siente que puede estar separado de su propio cuerpo, o incluso sensación de acción o de la parte voluntaria disminuida. Y en la desrealización hay esa sensación de existencia de un velo o una pared de vidrio entre el individuo y el mundo externo.
es como si uno estuviera en un sueño, en una niebla o en una burbuja. Y muchas veces el entorno, como les he descrito, es descrito por el paciente subjetivamente como si no tuviera ese color emocional, las características normales dentro de nuestra relación con el mundo exterior. Y muchas veces se pueden agregar distorsiones sensoriales tanto auditivas o visuales, ¿correcto? Ahí, por ejemplo, puede aparecer dismegalopsia o pueden haber macropsias o micropsias, ¿correcto? Y eso es la desrealización y la despersonalización. Entonces, ¿cómo vamos a abordar un trastorno de despersonalización o desrealización? Entonces, vamos a determinar primeramente si el paciente realmente tiene síntomas claros de irrealidad y desconexión. Luego, si estos síntomas son persistentes o recurrentes y no solamente son transitorios, porque para hablar de un trastorno de despersonalización y desrealización, el paciente o la paciente ha tenido que estar experimentando persistentemente los síntomas. Porque una persona puede tener un ataque de pánico y experimentar desrealización, pero no por eso tiene un trastorno de despersonalización, desrealización, ¿sí? Luego, el impacto funcional, ¿no es cierto?, de la sintomatología sobre el funcionamiento del paciente. Y si los síntomas son claramente independientes o destacan en curso y presencia del resto de síntomas psiquiátricos y, como les decía, primeramente descartar enfermedades orgánicas y descartar el uso de ¿qué? De drogas disociativas, pues alcohol, cannabis, alucinógenos, ¿qué es el MDMA? A ver. ¿Qué es el MDMA? El éxtasis, muy bien. Es 1,4-metilendioximetanfetamina, es el éxtasis, ¿no es cierto? Y la salvia divinorum. Y acá tenemos justamente los criterios, ¿no? Si bien es cierto, casi son iguales, tanto para DSM-5 o CIE-10, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que hay esas experiencias, tanto de despersonalización y desrealización. Recuerden que la despersonalización tiene que ver con el self o yo mismo, ¿correcto? Yo mismo me observo y hay esa dualidad, ¿no? Soy observador y actor de mis propias acciones. Y en la desrealización es como si existiera un velo entre mi persona y la realidad externa, ¿correcto? Recuerden, por favor, eso. Y miren, acá tenemos que descartar, como les he dicho, consumo de sustancias, otra condición médica, otro trastorno mental, esquizofrenia, trastornos depresivos, trastornos fóbicos, trastorno obsesivo-compulsivo, y miren, cambio o percepción en la actividad mental de que los pensamientos cuerpo-entorno se sienten irreales, remotos, automatizados, es decir, que actúo como un autómata, como una máquina, se pierden emociones o se siente uno distanciado, separado del entorno externo o distanciado o separado de uno mismo, ¿ya? Correcto. Entonces, hasta ahí ya ha quedado claro lo que es amnesia disociativa con fuga disociativa, lo que es el trastorno de desrealización y despersonalización, que tiene que ver con el entorno externo y con el yo o el self de uno mismo. Ahora vamos a ir con el siguiente ejemplo. Y ahora, ¿quién va a leer? ¿Quién va a leer? No, mejor con números. Así atrapamos a alguien que se está durmiendo. ¿Cierto? Aquí le pedimos un número. A ver, Jorge, un número. 9. 9. Ya, para acá, para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo te llamas? Yasmin. A ver, Yasmin, lee el ejemplo, por favor. Acude a consulta paciente de 37 años, divorciada, secretaria, manifiesta presentar lagunas en memoria, pensamientos suicidas y problemas en las relaciones interpersonales. También le ha ocurrido que, habiendo llenado el tanque de gasolina de su automóvil, encuentra el día siguiente que está medio vacío y que el indicador de kilometraje tiene más kilómetros de lo normal. Es muy trabajadora, pero tiene poca vida social y pasa gran parte del tiempo sola. Desconfía de los demás y en las relaciones siente a menudo que se aprovechan de ella.
Está con frecuencia triste, pero es capaz de dejar de sentirse así, dedicándose al trabajo. Puso fin a su matrimonio y tiene poco interés en entablar relaciones con otros hombres. Procede de una familia de estrictos valores religiosos en la que se sentía señalada e incomprendida. Después se supo que un pariente le había maltratado y que había abusado sexualmente de ella durante varios años. Se culpa de no haber huido de casa. La exploración indica de que es muy hipnotizable. No tiene antecedentes de consumo de ninguna sustancia durante la evaluación, cambia varias veces de personalidad. Una es la personalidad disfórica, otra crítica y está enojada con la primera. Y la tercera es una personalidad infantil. ¿Qué están identificando acá, a ver, chicos? ¿Qué identifica Yasmin? ¿Qué está viendo? O sea, primero hay un trauma. Ya, ¿no es cierto? Y después hay varias personalidades. Varias personalidades. Y cada personalidad probablemente adopta unas características de pensamiento, de cognición, de control de impulsos y de relaciones interpersonales. Y que van variando, ¿correcto? Van variando. ¿Sí? Entonces, eso es un trastorno de identidad disociativo. Y miren, recuerden que en todos los cuadros que hemos desarrollado siempre hay un antecedente, ya sea de niño o adolescente que ha tenido algún tipo de evento traumático y además un evento traumático cercano. Recuerden, por favor, eso, ¿ya? Entonces, viene a ser la existencia de dos o más identidades o estados de la personalidad en un solo individuo. Entonces, cada identidad va a presentar su propio patrón de personalidad, es decir, va a pensar, va a sentir, va a percibir y va a interaccionar y va a tener una concepción del entorno y de sí mismo. Si uno puede ser la personalidad pueril, otra puede ser una personalidad más racional, otra puede ser una personalidad impulsiva, ¿correcto? Pero que se van alternando, ¿sí? Luego, lo que yo les decía, es el paradigma de los trastornos disociativos, ya que en el trastorno de identidad disociativo se puede producir amnesia disociativa, fuga disociativa, despersonalización y desrealización. Recuerden, por favor, eso. Ya es el paradigma de los trastornos disociativos. ¿A qué me refiero con paradigma? Es que en ese cuadro se pueden presentar todos los cuadros anteriores, pero ya también como un síndrome más grande, ¿sí? Y ahorita les voy a mostrar un cuadrito. Entonces, ¿qué vamos a preguntar en un paciente que tiene un trastorno de identidad disociativo? ¿Qué creen que podríamos preguntar? A ver. ¿Tiene periodos que no recuerda? ¿O a veces encuentra en su poder cosas que no le pertenecen? ¿O a veces de repente sale en el carro y había llenado el tanque de combustible y no recuerda por qué ahora el tanque de combustible tiene cero o el kilometraje está aumentado más de lo normal, por ejemplo, ¿no es cierto? Ha notado cambios bruscos en su manera o identidad, o de repente a veces cada personalidad, por ejemplo, puede tener una habilidad especial, puede tocar el piano muy bien, pero la otra, la personalidad no toca ni el timbre de su casa, por ejemplo, ¿sí? En la casa encuentra ropa o otros objetos que no recuerde haber adquirido, nota lagunas de memoria, que es propio de la amnesia disociativa, que no puede explicar, o muchas veces las personas o familiares cercanas al paciente le dicen que ha dicho o ha hecho cosas que no recuerda, pero para eso hay que descartar consumo de sustancias. Uno puede, por ejemplo, tener una intoxicación patológica por alcohol, ¿no es cierto?, y haber hecho cosas, o puede tener probablemente cuando se excede en el consumo de alcohol, puede tener lo que se denomina los blackouts. No recuerdo qué he hecho. Y me encuentro en mi casa, me agarro mi cabeza y tengo una herida de este porte. ¿No es cierto? Y no sé cómo me la he hecho. Eso se llama blackout o palimpsestos, del término psicopatológico, ¿ya? No se estén mirando, por si acaso. Y si el paciente ha realizado conductas peligrosas o autolesivas que no recuerde. Pero muchas veces hay esto en una de las personalidades, por ejemplo, puede tener mayor cantidad de libido sexual y mantener relaciones con varios hombres. Y después es encontrada o la chantajean porque le
toman una foto, pero no recuerda en qué momento ha hecho eso. ¿Ya? Vamos a pedir que ponga potenciales a esa cosa, ¿no? Porque el sol está que les está molestando. Si no, pásense pues chicos para allá, los que están acá, para que no les moleste el sol. Si no, vamos. Finalmente, siempre, como hemos dicho en el trastorno de identidad disociativo, clarificar si existen antecedentes de maltrato o abuso sexual en la infancia. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál creen que va a ser la clave diagnóstica? La existencia pues, de dos o más identidades o estados de personalidad distintos. Y en el examen del estado mental, ¿qué vamos a identificar? Hay que valorar el curso y el contenido del pensamiento, porque muchas veces en los cuadros de esquizofrenia un paciente puede decir que es Napoleón, pero eso es producto ¿de qué? De sus ideas delirantes de contenido grandeza. Es muy diferente, ¿correcto? O hay que valorar la introspección respecto al cuadro, así como también hay que considerar como diagnóstico diferencial, porque las pacientes con trastorno límite de personalidad, trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad de tipo límite, pueden hacer síntomas disociativos cuando hay síntomas o cuando hay eventos estresantes muy intensos. Pueden hacer disociación, ¿correcto? Y la simulación. Ahora, las lagunas en la memoria autobiográfica y además el paciente refiere sentir divisiones internas concretas, ¿no? Es decir, conflictos internos entre partes del propio paciente. Un momento puede ser el enfadado, luego puede ser la esposa cariñosa, luego puede ser la madre controladora, pero cambia la personalidad por completo, ¿ya? Eso es la característica. Entonces, ¿cuáles son los criterios de diagnóstico? Sentido de, en el trastorno de identidad disociativo, sentido de pérdida de la propia identidad distorsionada. Entonces, existen dos o más estados de personalidad, se altera, por supuesto, todas las características propias de una personalidad. El afecto, la conducta, la memoria, la percepción, la función sensorial motora, lapsos de memoria. Por eso les digo que, si ustedes se dan cuenta, todo esto engloba a los anteriores trastornos, ¿no es cierto? A la amnesia disociativa, a la despersonalización y a la desrealización. ¿Sí? Ahora, hay que excluir algunas creencias culturales aceptables, ¿no? Como por ejemplo, el ataque de nervios, que dicen, ¿no? Ataque de nervios, que son síndromes culturales, ¿correcto? Y va a generar malestar o juego o deterioro significativo, ¿sí? En esa parte. Entonces, este es justamente el cuadrito que les estaba explicando. El rayito es el estrés psicológico. Entonces, eso es el trastorno de identidad disociativo, donde se presenta dos o más personalidades, ¿sí? Dentro de esto puede estar el trastorno de despersonalización y desrealización, y dentro de esto está la amnesia disociativa. Por eso les decía que el trastorno de identidad disociativo es el prototipo o el paradigma de todos los trastornos disociativos. Eso, por favor, recuerden. Porque yo les voy a poner un caso clínico, por ejemplo, de un trastorno de identidad disociativo. Y no me van a marcar despersonalización, desrealización, ¿no es cierto? En el trastorno de identidad disociativo se altera la identidad, hay presencia de dos o más personalidades, ¿correcto? En la desrealización o despersonalización tiene que ver la sensación con uno mismo y con el entorno, ¿sí? Y en la amnesia disociativa se pierde recuerdos autobiográficos restringidos a un determinado tiempo, o puede ser selectiva, la amnesia puede ser selectiva, puede ser localizada, puede ser sistematizada o puede ser continua, ¿sí? Entonces, y siempre, esto es algo muy importante, preguntar por antecedentes de abuso sexual, trauma en la infancia y en la adolescencia, ¿sí? Pues ahora vamos a ir al tratamiento.
como es un concepto netamente psicodinámico, el tratamiento en la parte neurobiológica no ha avanzado mucho en este tipo de trastornos, ¿sí? En el tratamiento vamos a ir de primera línea, el tratamiento es psicoterapéutico. Por tener, digamos, este concepto psicodinámico, se hace psicoterapia introspectiva de orientación psicodinámica, o se puede hacer terapia cognitivo-conductual o la psicoeducación, ¿sí? Informar sobre el cuadro. Y solamente vamos a dar tratamiento farmacológico cuando creen ¿qué debería pasar para dar tratamiento psicofarmacológico? A ver. Muy bien, cuando hay otra comorbilidad, ¿correcto? Solamente indicado cuando existe comorbilidad. Podemos utilizar inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, antipsicóticos de segunda generación, pero tener mucho cuidado en este tipo de pacientes de utilizar benzodiazepinas, porque las benzodiazepinas pueden generar disociación, ¿correcto? Disociación. Y también siempre el riesgo de utilizar sustancias psicoactivas, la que es legal, ¿no? Es un anestésico disociativo, la ketamina, ¿sí? Eso desde esa parte. Entonces, hasta ahí hemos desarrollado lo que son los trastornos disociativos, ¿correcto? Ahora vamos a ir a otro grupo de trastornos que tienen que ver más que todo con la preocupación corporal, ¿correcto? Y la preocupación corporal, primeramente, generalizada, y luego la preocupación corporal por un tipo de enfermedad específica, ¿ya? Ahí vamos a desglosar dos tipos de trastornos, ¿ya? El trastorno de síntomas somáticos, donde hay múltiples síntomas somáticos, pero el paciente no adjudica un tipo de enfermedad específico para esa cantidad de síntomas somáticos. Y luego, ese es el trastorno por síntomas somáticos o trastorno de somatización para la CIE-10. Y luego tenemos el trastorno, lo que se conocía antes como hipocondría o el trastorno hipocondríaco, donde el paciente tiene síntomas o signos y donde el paciente empieza a aseverar de que esos síntomas o signos son probablemente precursores de una enfermedad específica. En ese cuadro, en el trastorno de ansiedad por enfermedad, el paciente asevera, por ejemplo, que tiene una enfermedad, que tiene cáncer de colon, por ejemplo, o que tiene cáncer de tiroides. ¿Y qué creen que va a pasar con este paciente? ¿Creen que se va a convencer con el consejo médico? No. Y ahí se produce algo muy importante en estos trastornos que se llama peregrinaje médico. Va de un médico a otro médico, a otro médico, a otro médico. ¿Y qué creen más que va a pasar? Al igual que en el trastorno dismórfico corporal. Se va a hacer procedimientos y se le hacen un procedimiento, por ejemplo, una colonoscopía, empieza a dudar. Seguro al gastroenterólogo se le ha pasado ver algo y sigo teniendo el tumor ahí. Ya, por ejemplo, ese es en el trastorno de ansiedad por enfermedad, que es lo equivalente a la hipocondría. ¿Ya? Y acá les traigo una frase de Robert Burton, Anatomía de la melancolía, miren, donde hay miedo y tristeza, fuertes eructos, rudeza exagerada, calor en los intestinos, viento y estruendo en la barriga, retortijones vehementes, dolor en la tripa y el estómago, a veces después de comer, carne de un duro menjunje, demasiado riego en el estómago y baba, sudor frío. Recuerden que muchas veces la sintomatología somática está asociada a cuadros con ansiedad y síntomas depresivos. Recuerden, por favor, eso. Es clásicamente estos pacientes que son pacientes difíciles, ¿no?, de tratar, ¿correcto? Son difíciles de tratar, porque el paciente, a pesar de la medicación que le damos o el consejo, no se convence de lo que probablemente pueda pensar de lo que tenga o pueda tener, ¿sí? Entonces, acá está, que está como eje central la queja corporal. Entonces, miren, acá el paciente tiene una enfermedad física actual. Y acá, por ejemplo, arriba, miren, está las dudas respecto a tener una enfermedad. Eso se denomina hipocondriasis o trastorno de ansiedad por enfermedad para el DSM-5. Pero al mismo tiempo, cuando hay una deformidad física, hay una distorsión en la imagen corporal. Acá, por ejemplo, tenemos un cuadro que ya hemos visto en la primera fase, que es la anorexia nerviosa, donde la paciente, a pesar de estar delgada,
se ve gorda, ¿no es cierto? Luego tenemos las dudas respecto a la apariencia, que tiene que ver más que todo con una personalidad narcisista. Y luego la disconformidad con una parte del cuerpo. Ahí está la dismorfofobia y lo que vamos a ver cuando hagamos trastornos psicosexuales, que es el transexualismo, ¿correcto? Entonces tengan en cuenta que en este tipo de cuadros, en los trastornos somatomorfos, la queja corporal es el eje central, ¿sí? Entonces acá tenemos la clasificación. ¿Y qué trastornos vamos a ver? Entonces esto es lo equiparable, ¿ya? Entre el trastorno de síntomas somáticos es lo mismo que el trastorno de somatización para la CIE-10. El trastorno de ansiedad por enfermedad es lo mismo que el trastorno hipocondriaco. Solamente, ¿por qué creen que se ha cambiado esto, no? Es, digamos, un paciente con trastorno de somatización, muchas veces los médicos, ese paciente somatizador, le restan importancia a la sintomatología que tiene. O al paciente le dicen, usted es hipocondriaco, pero no es un término peyorativo. Y lo mismo vamos a ver cuando hagamos trastornos neurocognitivos, ¿ya? Y luego tenemos acá, volvemos a hablar de trastornos disociativos, pero están los trastornos disociativos de conversión. Y también igual, ¿no? ¿Cuántas veces ustedes no han escuchado hablar de que a una paciente le dicen, esa paciente es conversiva, ¿no es cierto? Pero idealmente eso ha cambiado hacia esto. Por ejemplo, se conoce como trastorno de síntomas neurológicos funcionales. Es el nuevo término para hablar del trastorno de conversión, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ir con un ejemplo 4. A ver, ¿a quién le vamos a hacer leer el ejemplo? Jorge ya nos ha dado un número. Ya, a ver, ¿a quién le vamos a pedir un número? Y al delegado. A ver, un número, por favor. ¿Grande o pequeño? No, más o menos calcula. 9. 9. Ya, para adelante, para atrás, para acá, para acá. Para tu izquierda. Ya, 1, 2, 3, no hay nadie. 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cuál es tu nombre? ¿Milén? Milén. Milén, ya. Lee, por favor, el caso clínico. Se presenta la evaluación paciente mujer de 32 años de edad, cuyo médico de atención primaria deriva a consulta de salud mental para una segunda opinión. La paciente indica que desde hace varios años presenta cefaleas crónicas, dolor en varias articulaciones y dolor abdominal intermitente, complicado en ocasiones por náuseas. Refiere que le han efectuado numerosos estudios y que ha visto múltiples especialistas tratando de encontrar una causa para sus síntomas, aunque desafortunadamente no se ha detectado causa para sus síntomas. Ninguna etiología clara. Nada de lo que hace mejora las idas y venidas de estos síntomas. No ha podido conservar ningún trabajo debido a sus frecuentes y prolongados ingresos hospitalarios a causa de las náuseas. La paciente explica que su familia inmediata ya está cansada de todas sus quejas y de la atención intensa y excesiva que dedica a su sintomatología. A ver, miren, ¿qué te llama la atención? ¿Los síntomas están restringidos solamente a un aparato o a un sistema o son múltiples? Son múltiples. La paciente tiene dolor articular, tiene dolor abdominal. ¿Qué más tiene? Tiene sensación nauseosa. ¿Qué más? Tiene cefaleas. O sea, no está restringido a un solo sistema o aparato, ¿correcto? Y tampoco la paciente, digamos, atribuye que estos síntomas son probablemente premonitorios de una enfermedad específica, ¿correcto? ¿Ya? Esa es justamente la clínica que presenta este tipo de paciente. A ver, continúa, por favor. A pesar de lo que parece un reconocimiento médico exhaustivo, la paciente cree que deberían hacerle algunas pruebas más. Lleva consigo
puedan anunciar alguna enfermedad terrible a pesar de los resultados negativos. Aunque se siente frustrada por la falta de explicación de sus síntomas somáticos, niega tener depresión o ansiedad significativa, aparte de sus preocupaciones. El repaso atento de su historial muestra múltiples pruebas negativas, vagos informes de alta, numerosos ensayos de medicación unidos a muchas sensibilidades a los fármacos y muchos diagnósticos de distintos médicos. Entonces, una de las cosas que está haciendo esta paciente era lo que les comentaba, está haciendo peregrinaje médico, ¿no? Va de un médico a otro médico, a un médico, otro médico, múltiples intentos con medicamentos que no han resultado, ¿no es cierto? Y hay muchos síntomas somáticos, ¿correcto? Pero que no se les atribuye una etiología específica, ¿correcto? Entonces, esto es un trastorno de somatización o trastorno de síntomas somáticos. ¿Qué es lo que existe en un trastorno de somatización o síntomas somáticos? Los síntomas físicos van a influir sobre la afectividad, los sentimientos de la paciente, van a influir sobre sus pensamientos o cognición y final van a influir en la parte de la conducta. Entonces la paciente va a estar preocupada por tantos síntomas físicos que tiene, pero no atribuye esto a una enfermedad específica. Además va a empezar a sentir ansiedad por todo lo que está experimentando. Porque recuerden, chicos, que el dolor es una experiencia física y emocional. El dolor está asociado a, sí, una respuesta física, pero también a un estado emocional asociado a ese dolor. ¿Y cuál creen que va a ser el comportamiento de la paciente? Buscar, pues, ayuda. Y como el médico no le soluciona lo que piensa, entonces va a otro médico. Luego va a otro médico. Y al final esto genera, ¿qué está pasando con la paciente? La familia de la paciente ya está cansada de sus múltiples quejas somáticas, ¿correcto? Y en el trastorno de síntomas somáticos existe la presencia de síntomas somáticos que le generan preocupación a la paciente, pero a diferencia del trastorno de ansiedad por enfermedad, donde el paciente no existe la presencia de síntomas somáticos, o si existen, pero existe una preocupación excesiva de padecer una enfermedad específica. ¿Ya? Existe la preocupación excesiva de padecer una enfermedad específica. Entonces, ¿cómo vamos a abordar a un paciente con síntomas somáticos? Lo primero es hacer una pregunta general, ¿no? ¿Usted tiende a preocuparse mucho por su salud? ¿Sí? Si la respuesta es positiva, entonces, ¿qué le preocupa respecto a su salud? ¿Qué asuntos le inquietan? ¿Qué tipo de síntomas tiene? En el trastorno de síntomas somáticos, ¿qué nos va a referir el paciente? Múltiples quejas somáticas en varios sistemas, sin algo específico o sin pensar en alguna enfermedad específica. Miren, describe una larga lista de síntomas somáticos, múltiples visitas a médicos y la preocupación no va a calmar con las afirmaciones positivas del médico. Usted actualmente está sana, no tiene nada, pero no, se calmará por un momento, pero después empieza a entrar nuevamente la preocupación y va a buscar a otro médico, ¿sí? ¿Y qué preguntamos? ¿No es cierto? Vamos a describir los síntomas somáticos, cuáles son los aparatos afectados, además de su duración. Y normalmente hemos visto, ¿no es cierto?, cómo los síntomas físicos tienen un impacto a nivel de la afectividad, a nivel de la cognición y a nivel del comportamiento. El impacto emocional y cognitivo de los síntomas y las consecuencias cognitivas y conductuales desadaptativas de los síntomas. ¿A qué me refiero con consecuencias cognitivas, no? La preocupación excesiva respecto a la sintomatología y cuáles serían las conductas o el comportamiento desadaptativo. A ver, ¿cuál sería la conducta o el comportamiento desadaptativo de un paciente con trastorno de síntomas somáticos? ¿Qué va a empezar a hacer? Ir al médico, el peregrinaje médico. Esa es una conducta desadaptativa. Y valorar el nivel de uso de servicios de salud, porque también hay pacientes que tienen este trastorno de síntomas somáticos y porque tienen miedo a que el médico le confirme que pueda tener alguna enfermedad, evita ir al médico. ¿Ya? Y respuesta previa a mensajes de tranquilidad, intervenciones médicas, fármacos. Normalmente estos pacientes tienen, chicos, una lista de visitas a probablemente el reumatólogo, visitas al gastroenterólogo, visitas al médico internista,
después tienen visitas y al final, solamente al final, ¿dónde creen que llegan? Al psiquiatra, porque nadie le soluciona su problema. Incluso hasta a veces el paciente que tiene esta sintomatología es un poco negativo o reacio a hacerse evaluar por el psiquiatra, porque ¿qué dice? Yo no estoy loco, ¿por qué me están mandando al psiquiatra? Incluso hasta el médico que lo envía al psiquiatra, usted me está probablemente agrediendo, mandándome al psiquiatra. Es lo que le refieren al médico de atención primaria, ¿sí? Y determinar qué evaluaciones médicas se ha realizado hasta la actualidad. Porque al igual que, ¿no es cierto?, recuerdan que en los trastornos del espectro del TOC, lo más importante eran las complicaciones. Por eso les he preguntado, ¿no es cierto?, una obstrucción intestinal asociada a una tricotilomanía. Son las complicaciones. Acá también en los pacientes con trastornos de síntomas somáticos se pueden producir complicaciones. La paciente, por ejemplo, puede tener mucho dolor abdominal y ¿qué le va a exigir al cirujano? Hágame una laparotomía exploratoria. Y como al cirujano le gusta el dinero, le va a hacer la laparotomía exploratoria. Y al final, si le hacen varias laparotomías, ¿qué creen que va a hacer? Va a ser bridas y adherencias. Y en un momento va a ser obstrucción intestinal. Ese es el problema, ¿correcto? Y aquí están los criterios del trastorno de síntomas somáticos, que es el equivalente al trastorno de somatización. Preocupación por síntomas y su posible gravedad, el tiempo son 6 meses, ¿ya? Ansiedad sobre esos propios síntomas y tiempo y energía dedicado a los síntomas. Es decir, el paciente está pensando, por ejemplo, si ya ha pasado una colonoscopía, ahora tengo que buscar otro gastroenterólogo que me haga otra colonoscopía. De repente empieza a tener dolor en el hombro, va a pensar, tengo que ir donde un traumatólogo. Se pasa el dolor en el hombro y empieza a tener urgencia miccional, tengo que ir a un urólogo. Pero la sintomatología va variando, pero no le atribuye una enfermedad específica. Esa es la gran diferencia. ¿Se ha quedado entendido, no es cierto? Ya. Y vamos a ir con el ejemplo 5. ¿Ya? A ver, ¿quién va a leer el ejemplo 5? A ver. Y aquí nos haga, a ver, Emily, dame un número. 4. Para acá, para allá. 1, 2, 3, 4. A ver, ¿cuál es tu nombre? María Fernanda. María Fernanda. A ver, lee, por favor. Ok. Acude a consulta a un paciente de 44 años de edad. Refiere dolor abdominal desde hace varios meses y solicita una segunda colonoscopia. El entrevistador determina que al paciente ya le han hecho un amplio reconocimiento médico en los últimos meses, con exploraciones físicas, analíticas, radiográficas, una colonoscopia y una tomografía computarizada abdominal. Todo ello con resultados normales. El entrevistador le pide que describa el dolor abdominal y el paciente explica que el vientre lo nota lleno y parece sonar excesivamente. Refiere también diarrea intermitente. Cuando el clínico le pregunta a qué achaca los síntomas, el paciente responde: estoy seguro de que es un cáncer de colon. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, María Fernanda, los síntomas, ¿a qué aparato están restringidos solamente? Gastrointestinal, ¿no es cierto? ¿Y qué está pensando que el paciente, a qué atribuye esos síntomas? A tener un cáncer de colon. Y probablemente este paciente va a ir donde otro gastroenterólogo porque va a pensar que a ese gastroenterólogo se le ha pasado a hacerle bien endoscopia, o empieza a dudar, y si su equipo no era el equipo que me había dicho, y si de repente en algún momento no funcionó el equipo y no me dijo, entonces empieza a dudar y va a buscar otro gastroenterólogo. Pero el paciente está seguro de que tiene un cáncer de colon. ¿Sí? Continúa, por favor. Ok. El entrevistador le pregunta al paciente qué piensa de las pruebas negativas que le han hecho, a lo que responde: las pruebas deben haber pasado por alto el tumor, pero noto que en el vientre una masa que cada vez es mayor. El entrevistador le preguntó con qué frecuencia se palpa la masa y si ha confirmado la enfermedad en algún otro modo. El paciente responde que se toca el vientre varias veces al día y que ha realizado innumerables búsquedas en internet sobre los síntomas de cáncer de colon.
El entrevistador pregunta, ¿cómo influyen estos síntomas en sus actividades diarias? ¿Evita hacer algunas cosas a causa de los síntomas? El paciente responde que ha podido seguir trabajando como profesor, pero ha faltado varios días para ir al médico y que teme que tendrá que estar de baja más tiempo en el futuro inmediato para tratarse el cáncer, una vez que se diagnostique. Dice también que pasa gran parte del día preocupado pensando en el cáncer, lo que cree que influye negativamente en su actividad docente. No refiere preocupaciones excesivas en otros ámbitos. Ya. Entonces, acá, por ejemplo, chicos, entra dentro del diagnóstico diferencial el trastorno de ansiedad generalizada, donde el paciente tiene preocupaciones generalizadas por varias cosas, no solamente por su salud. Le preocupa la salud de sus hijos, le preocupa si a fin de mes va a llegar por la parte económica, le preocupa su rendimiento académico, ¿sí? Pero acá, ¿dónde está restringida la preocupación? A tener el cáncer de colon. Y el paciente está seguro de que tiene el cáncer de colon, incluso ya está imaginando qué va a pasar si de repente le van a dar quimioterapia. Y también es tan grande el grado de ansiedad que tiene el paciente que ¿qué creen que va a hacer? Ahora que es más accesible el internet, empieza a buscar y le pregunta a Google, ¿no es cierto? Sino al chat GPT, le pregunta, ¿cuáles son los síntomas del cáncer de colon? Distensión abdominal, diarrea, estreñimiento, y el paciente tiene eso. Ah, ya, tengo cáncer de colon. ¿Sí? Ese es el gran problema. Por eso siempre les digo que nunca la inteligencia artificial va a reemplazar al razonamiento clínico que nosotros normalmente hacemos como médicos. Nunca va a poder ser reemplazada. ¿Ya? Y acá vamos a hablar cómo vamos a abordar un paciente que tiene trastorno de ansiedad por enfermedad o hipocondría, que anteriormente se conoce. ¿Ya? En el trastorno de ansiedad por enfermedad, el paciente está preocupado y tiene un miedo intenso de padecer una enfermedad orgánica grave, pero que no está todavía diagnosticada. Puede pensar de que tiene cáncer de colon. A veces también hay pacientes que pueden pensar que tienen VIH, ¿correcto? VIH. Pueden pensar, por ejemplo, también que pueden tener un cáncer de tiroides o pueden tener un tumor cerebral, ¿correcto? Y se encuentra preocupado como mínimo 6 meses, y si existe la enfermedad, el paciente, por ejemplo, puede tener una gastritis, ¿no? La ansiedad y la preocupación son excesivas para la gravedad de la patología. Entonces, en esa preocupación por la enfermedad, ¿qué va a haber? Es el elemento central en la identidad de la persona. O sea, el paciente prácticamente guía su vida en función de poder tener esa determinada enfermedad. ¿Sí? Y no se va a tranquilizar nunca con las afirmaciones médicas, ni tampoco con las pruebas diagnósticas negativas. Es decir, el paciente, ¿qué va a pensar? No, algo se le pasó al médico, o el equipo está mal, o de repente el médico estaba somnoliento ese día y seguro se le ha pasado, por ejemplo, ¿no? Y hay justamente lo que yo les decía, ¿no? En este cuadro es donde hay más el peregrinaje médico, y probablemente como el paciente es exigente en hacerse diferentes procedimientos, ¿qué creen que va a hacer con el tiempo? Va a ser complicaciones. Como puede pensar que tiene un cáncer de garganta, se hace hacer un montón de laringoscopías, y en una de esas laringoscopías se le pasa al otorrino y produce lesión a nivel del nervio recurrente laríngeo y lo deja sin voz. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado con un paciente que solicita a cada momento de repente exploraciones, no sé. Una de las cosas importantes es las laparotomías exploratorias, ¿no? Secundariamente hacen bridas y adherencias por los pacientes. ¿Sí? ¿Y qué preguntamos? Igual, ¿no? Al igual que en el trastorno de síntomas somáticos, usted tiende a preocuparse mucho por su salud. El paciente me va a decir que sí, pero ¿qué asuntos le inquieta? ¿Qué síntomas tiene? En el trastorno de ansiedad por enfermedad, el paciente no da una información sobre síntomas específicos, sino que describe síntomas de manera vaga e imprecisa, pero es vago, como el paciente nos está indicando, pero solamente sé que tengo cáncer de colon. Tengo dolor, tengo esto, pero sé que es cáncer de colon. ¿Sí? ¿Y qué valoramos? Si el paciente está preocupado por tener o contraer una enfermedad grave,
descartar las patologías que podrían explicar los síntomas y las dudas del paciente. Considerar por lo menos el tiempo de 6 meses sobre la preocupación respecto a esa patología o esa enfermedad orgánica grave, y siempre la respuesta del paciente no se va a calmar a pesar de que yo le muestro, usted mire, tiene su colonoscopía normal. El paciente no se va a calmar. Tiene probablemente, le hago marcadores tumorales para cáncer de colon, toditos los tiene negativos. El paciente no va a confiar, ¿ya? Y finalmente hay que determinar si busca asistencia médica o si no busca asistencia médica. Típicamente estos pacientes pues van a generar un gasto en salud mayor que la población normal, si es que tienen un seguro de salud, o probablemente van a empezar a tener problemas económicos porque invierten mucho en intervenciones terapéuticas, un médico, otro médico, y acá, por ejemplo, chicos, es muy importante la atención de ustedes cuando trabajen en atención primaria, porque el médico de atención primaria integra todas esas cosas para explicarle al paciente, ¿ya? Y acá tenemos los criterios diagnósticos: hipocondría, trastorno de ansiedad por enfermedad. La gran diferencia es los 6 meses, ¿no? Pero lo que más nos importa es que el paciente está preocupado por tener o contraer una enfermedad grave sin justificación, ¿correcto? Hay mucha excesiva ansiedad sobre esa propia creencia, y los comportamientos pues relacionados con la salud, la búsqueda de atención, ¿correcto? Y hay que descartar, ¿no es cierto?, que se deba a otro cuadro probablemente de ansiedad, ¿no? Específicamente el trastorno de ansiedad generalizada o en el trastorno de pánico, que tendría que descartar. ¿Cómo yo le diferenciaría un trastorno de ansiedad por enfermedad de un trastorno de pánico? A ver. Les voy a mezclar preguntas para la tercera fase. Que he escuchado que abuso, pero... Va disociado en el examen. Va a aparecer con su caballo. A ver. Muy bien, ¿ven? Eso es lo más importante, chicos, que hagan razonamiento clínico, ¿no es cierto? Porque ahí, por ejemplo, tengo que diferenciarlo del trastorno de pánico, ¿no es cierto? Porque el paciente en el trastorno de pánico, por la sintomatología, puede pensar que le puede dar un infarto agudo de miocardio o un accidente cerebrovascular. Recuerden eso, por ejemplo, así lo diferencio, ¿sí? Y vamos con el ejemplo número 6. A ver, ¿quién va a leer el ejemplo? ¿Quién nos ha dado números? Ahora, Micaela, que nos dé un número. 10. ¿Para acá? ¿Para ella? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, ya he leído Milén, ya leí 10. Tú, dame otro número. 1. ¿Cuál es tu nombre? ¿Gabriela? Ya, a ver, Gabriela. Llega traída en una ambulancia de servicio de emergencia una paciente mujer de 31 años por un cuadro agudo de debilidad en el lado derecho. Administrativa de un gran despacho de abogados. Estaba en una reunión cuando notó entumecimiento de la mano derecha y mareo. Refiere que se sintió mareada y abandonó la reunión para sentarse. Durante la hora siguiente perdió la fuerza en la mano derecha, siendo incapaz de sostener la taza de café. La debilidad se fue extendiendo poco a poco hacia el extremidad inferior. Al llegar a urgencias no podía mover la pierna derecha. Durante la exploración física se muestra ansiosa y relata que la reunión era para completar un proyecto cuyo plazo estaba a punto de acabarse. ¿Qué estás identificando, Gabriela? ¿Qué síntomas hay? ¿Están restringidos a qué parte? Ya, eso es un síntoma de qué sistema neurológico. ¿Qué más hay? ¿Hay compromiso motor? Ya, correcto. Entonces, hay
compromiso probablemente a nivel de la sensibilidad y a nivel de la motricidad, correcto. ¿Y asociado a qué? ¿Qué se ha presentado? ¿Qué estaba haciendo la paciente? Ya, correcto. Entonces, mira, en este cuadro, en este tipo de cuadros, lo que un conflicto personal se convierte en síntomas ya sea sensoriales o motores que van hacia la parte del sistema nervioso. Y es por eso que se conoce como trastorno de síntomas neurológicos funcionales o trastorno de conversión. De ahí viene ese término, ¿ya? Para que recuerden. A ver, continúa, por favor. Al comprobar la fuerza, la paciente es incapaz de levantar la pierna derecha. Los reflejos tendinosos profundos son normales. En decúbito supino se requiere que eleve la pierna izquierda contra resistencia, teniendo el médico situada la otra mano bajo el talón derecho. En esta maniobra, el médico nota presión hacia abajo en la mano situada bajo el talón, signo de poder positivo, de la pierna que antes no podía levantar. La tomografía cerebral no encuentra ningún proceso agudo. Además, la paciente indica que no consume alcohol ni otras sustancias psicoactivas. Entonces, y otra de las cosas es que en la exploración neurológica hay una discordancia entre la sintomatología que presenta la paciente, porque acá está teniendo signo de Hover positivo, ¿no? Digamos, como la paciente tiene debilidad a nivel de el hemicuerpo, nosotros fijamos la cadera, levantamos y vamos a sentir que en la pierna que probablemente está sin fuerza muscular, se levanta. Es el signo de Hover positivo, ¿ya? Y igual hemos descartado que la paciente consuma sustancias psicoactivas o tenga otro trastorno mental. Entonces, ¿qué es la conversión al igual que la disociación? Es una reacción justamente donde se pierde o se altera de manera aguda ya sea la función motora o la función sensorial de un individuo, y donde va a haber una discordancia sustancial entre la sintomatología que presenta el paciente y lo clásico que se presenta en un trastorno neurológico. ¿Correcto? Hay una discordancia. Esa es la conversión. Y son síntomas o déficit que van a afectar funciones motoras o sensoriales que nos pueden hacer pensar que la paciente tiene una enfermedad médica, pero es esto algo muy importante. Se asocian factores psicológicos que sugieren la aparición o la exacerbación tras situaciones estresantes. Entonces, ¿cómo vamos a abordar un paciente con trastorno conversivo? ¿Cuál es el rasgo esencial? Que exista síntomas o déficit, ya sean sensoriales o motores, ¿correcto? Y además hay incompatibilidad entre ese determinado cuadro médico neurológico conocido, ¿correcto? Era lo que yo les decía. Por ejemplo, muchas veces la paciente refiere que tiene hemiparesia en el hemicuerpo derecho. Yo agarro su brazo, está en la camilla, lo pongo para que se caiga su cara y lo pone a este lado, ¿ya? Eso, por ejemplo, es igual el Hover, ¿correcto? Recuerden eso, ¿no? Pueden haber síntomas motores, pueden haber síntomas sensitivos. Muchas veces hay lo que se conoce como la disfonía psicógena. Disfonía psicógena. O probablemente lo que muchas veces pasa, ¿no? Los episodios de crisis pseudoepilépticas, ¿no? Porque al final no tienen pues las características de una crisis epiléptica, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a abordar una paciente con trastorno conversivo? ¿Qué valoramos? Si hay presencia de sintomatología motora o sensitiva. Luego, buscar la incompatibilidad entre esa sintomatología con un cuadro neurológico conocido, ¿correcto? Y luego, descartar que los síntomas tengan causa orgánica o neurológica. Miren, dense cuenta, siempre estos trastornos hay que descartar que tengan etiología orgánica. No puedo, sin solicitar exámenes de evaluación o sin una evaluación por neurología, no puedo decir esta paciente tiene un trastorno conversivo, ¿sí? Y luego determinar si existe algún desencadenante psicológico, claro, y finalmente investigar si los síntomas o déficits son intencionados, ya que muchas veces un paciente puede hacer
puede desarrollar síntomas o déficits intencionados para, uno, buscar atención y dos, si es simulación, evitar probablemente de repente la cárcel, el servicio militar o pagar la pensión de alimentos, por ejemplo. ¿Ya? Recuerden eso. Y en la anamnesis vamos a preguntar la temporalidad de inicio del cuadro, el tipo de alteración, si es netamente del sistema sensitivo, si es del sistema motor y su correlato con enfermedades neurológicas o musculares conocidas. Determinar si existe el estresor psicológico y la presencia de el uso de medicamentos o sustancias psicoactivas como posibles desencadenantes. Y en el examen físico, ¿qué vamos a hacer? Un examen físico completo por sistemas y incidir en la parte del examen neurológico. Marcha, fuerza, tono muscular y reflejos osteotendinosos y la sensibilidad. ¿Correcto? Entonces, en la anamnesis y el examen físico va a haber pues esa incongruencia o va a haber una correspondencia entre esos rasgos psicológicos positivos y no va a haber características orgánicas. Entonces, en el examen del estado mental, por ejemplo, ¿qué es lo que se encuentra? Esto es algo muy importante, chicos, ¿sí? ¿Qué pasa, por ejemplo, si alguna de ustedes o alguno de ustedes de repente le da un accidente cerebrovascular y tiene pérdida de la sensibilidad y la motricidad del hemicuerpo derecho? ¿Va a estar de lo más feliz? No, va a estar preocupada. Y eso es justamente lo que se conoce a nivel del estado de ánimo de la bella indiferencia, la bella indiferencia. Y acá hay un caso clínico. Una paciente de 20 años con una discapacidad severa que le había hecho usar muletas durante los últimos 2 años, sonreía con resignación ante su desafortunada situación y todo el mundo a su alrededor se sentía aliviado al ver que aceptaba sus síntomas de una forma tan estoica. Eso es la bella indiferencia, ya dentro de la parte psicopatológica, ¿correcto? Y la introspección, la causa parece ser inconsciente y por eso el paciente no es consciente de los determinantes psicológicos dentro del desarrollo de la conversión. Y en los exámenes auxiliares, como les he dicho, nosotros antes de poder decir esta paciente o este paciente tiene un trastorno conversivo o tiene un trastorno de síntomas neurológicos funcionales, tengo que haber descartado toda causa orgánica o por uso de sustancias. Hematimetría, TSH, prolactina, perfil lipídico hepático, serología, embarazo, toxicológicos y los funcionales, ¿no es cierto? Electroencefalograma, electromiografía y neuroimágenes, ¿no? Tomografía axial computadorizada, resonancia magnética cerebral y de médula espinal. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en estos exámenes funcionales? No hay alteraciones, no hay alteraciones. Y así al final recién se llega al diagnóstico de un cuadro conversivo. ¿Sí? Y miren, acá están los criterios diagnósticos, ¿no? Trastorno de conversión, síntomas motores o sensoriales voluntarios, no hay correlación, es incongruencia entre la enfermedad médico-neurológica conocida y los síntomas en la exploración. Y miren, hay especificadores, por supuesto yo no les voy a preguntar estos especificadores de síntomas, ¿no? Lo que yo les quiero preguntar es, se les presenta un caso clínico, ¿cuál de los siguientes es el diagnóstico más apropiado para la paciente? Van a poner trastornos de conversión o les voy a poner trastornos de síntomas neurológicos funcionales, entre paréntesis, trastornos de conversión. En el trastorno de conversión, ¿dónde se focalizan los síntomas? En el sistema sensitivo, neurológico y en el sistema motor, ¿correcto? Recuerden eso. Y en el tratamiento de los trastornos somatomorfos, el enfoque tiene que ser integral. Nosotros no podemos emitir juicios de valor ni decirle a la paciente, ¿por qué te estás haciendo? No le voy a decir eso, ¿no? Ya que frente a los síntomas físicos que experimenta la paciente y en el tratamiento psicoterapéutico en pautas generales, psicoeducación, en el trastorno de síntomas somáticos hay que tener una carta de consulta para el médico de atención primaria. En el trastorno de ansiedad por enfermedad hay que escucharlo empáticamente al paciente y proporcionar soporte. Y en el trastorno de síntomas neurológicos funcionales o el trastorno de conversión, calmar al paciente. Y técnicas específicas
reestructuración cognitiva o terapia de exposición. Y lamentablemente en la parte psicofarmacológica, solamente si existe alguna comorbilidad vamos a utilizar medicamentos. Porque muchas veces estos pacientes, tanto los pacientes con trastorno de ansiedad por enfermedad o hipocondría, así como los pacientes con trastornos de síntomas de conversión o síntomas neurológicos funcionales, son bien sensibles a la medicación, ¿correcto? Incluso a veces, digamos, estos pacientes no se les coloca aloperidol. Yo, por ejemplo, les hago colocar intramuscularmente agua destilada y le digo que es aloperidol, y como el paciente sabe que el aloperidol genera distonía, hace una distonía. Entonces ya me doy cuenta que ese paciente tiene pues conversión, ¿correcto? Y ahora vamos a hablar de la simulación, ¿correcto? La simulación, chicos, yo quiero que recuerden, no es un trastorno psiquiátrico, porque en la simulación los síntomas se desarrollan para buscar una ganancia, ¿correcto? Ya sea una ganancia primaria o una ganancia secundaria, ¿sí? Entonces, es un proceso mediante el cual el paciente de manera consciente o voluntaria produce trastornos psicológicos valorándose de la imitación, ya sea directa o indirecta. ¿Cuál es el objetivo de la simulación? Engañar a otra persona y de esa manera obtener probablemente un beneficio. ¿Y cuáles son las características de la simulación? Que se produce con voluntad, con el objetivo de engañar, ¿correcto? Hay una imitación de trastornos patológicos o de sus síntomas, y hay una finalidad utilitaria, es decir, la ganancia. Por ejemplo, un paciente puede fingir que tiene esquizofrenia con el objetivo de ¿qué? De no ser imputado por un crimen que ha cometido, por ejemplo, ¿ya? Y también hay muchos psiquiatras que se prestan justamente a ser, digamos, peritos para validar algo que no es real. Y eso a veces, muchas veces, hace que, digamos, un psiquiatra que está, digamos, es un paciente que ha estado hospitalizado. Yo trabajo en el Hospital General. Yo he evaluado por última vez al paciente y se trae un perito de parte, la defensa. Entonces, ¿qué genera? Que yo discuta con mi otro colega. Pues eso no es pues adecuado, ¿no? Por unos cuantos soles uno no va a vender su integridad como médico, ¿no es cierto? Y según Sienies debe existir ausencia de enfermedad. Por eso que les digo que la simulación, como es voluntaria, no es pues un trastorno psiquiátrico, ¿correcto? Pero se presenta en los entornos de atención psiquiátrica. ¿Cuándo sospechamos de simulación? Cuando hay discrepancia entre el dato clínico y los síntomas. Cuando hay una escasa colaboración durante la exploración. Cuando hay un contexto psicosocial sospechoso, es decir, el paciente está en un marco judicial, en un marco laboral, en un marco militar. Discrepancia también en la evaluación psicopatológica y la repercusión funcional. Cuando hay un trastorno de personalidad asociado específicamente, ¿cuál es la personalidad que miente? El disocial. En los disociales es muy frecuente esto, ¿sí? El trastorno por uso de sustancias, antecedentes reiterados de accidentes o daños, lesiones autoprovocadas, síntomas vagos, mal definidos y poco congruentes, y ausencia de datos objetivos, ¿no? Sí, bradisiquia o inhibición psicomotor. Y cuando sospechamos de simulación según el DSM-5, cuando se presenta en un contexto legal, ya les he indicado eso, discrepancias entre la sintomatología y los datos objetivos de la exploración médica, y falta de cooperación durante la valoración e incumplimiento de tratamiento, y presentación de un trastorno antisocial de la personalidad. Eso es simulación, ¿ya? Y vamos con un ejemplo. A ver, ¿quién va a leer el ejemplo? ¿A quién le vamos a ver, Micaela, un número? ¿Para adelante o para atrás? Para adelante. ¿Tú eres Juan Manuel? ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Rodrigo Ceballos, ¿no es cierto? Ya. Es que me acuerdo del doctor Ceballos, de las poesías, de eso me acuerdo. Ya. Ya. A ver, lee, por favor.
Cuando acudió por primera vez tras una sobredosis en 1973, la señora M tenía 24 años, relató una historia de repetidas sobredosis e intentos de cortarse las venas de las muñecas desde 1969. Y al ingresar declaró que estaba bajo control de su hermana muerta, que seguía pidiéndole que se quitara la vida. Sus antecedentes familiares eran negativos. Se descubrió que llevaba una lista con los síntomas de primer rango de Schneider en su bolso. Su conducta era extravagante. Recogía objetos imaginarios de la papelera y abría puertas imaginarias en la sala de espera. Afirmó que tenía alucinaciones visuales y presentaba 4 de los síntomas de primer grado de su lista. Pero al cabo de 2 días su estado mental volvió a la normalidad. A ver, si nosotros pensamos en una esquizofrenia, ¿es el curso natural de una esquizofrenia? ¿Tan rápido probablemente pueden mejorar síntomas de primer rango? ¿Y en la esquizofrenia es frecuente las alucinaciones visuales? No. ¿Ven? Y vamos a seguir, miren. Cuando se refirió a su historia en un congreso de casos clínicos, la opinión general fue que había estado simulando una esquizofrenia, pero que tenía un trastorno claro de personalidad. Sin embargo, el especialista a su cargo no estuvo de acuerdo con la opinión general y consideró que era un caso genuino de psicosis. Durante el seguimiento resultó que así era. La paciente fue reingresada en el 75, muda, catatónica, con un trastorno evidente del pensamiento, y el diagnóstico se modificó a enfermedad esquizofrénica. Desde entonces se le ha realizado un seguimiento regular y actualmente presenta un cuadro leve de estado esquizofrénico residual. Recibe gradualmente medicación de liberación retardada, pero sigue quejándose de alucinaciones auditivas en las que oye la voz de su hermana muerta. Entonces, acá lo importante en este caso clínico, chicos, es que al inicio probablemente la paciente está experimentando síntomas, ¿no es cierto? Síntomas psiquiátricos. Pero, ¿hay algún objetivo? ¿Hay alguna ganancia? Ustedes se tienen que fijar en este tipo de trastornos cuando hay una ganancia o hay un entorno que les he dicho, ¿no? Un entorno judicial, un entorno de repente de algún conflicto, o evitar probablemente ir al internado, por ejemplo, ¿no? O ir a la guerra, por ejemplo, y eso sucede bastante cuando había servicio militar obligatorio, o evitar probablemente una sentencia, ¿correcto? Y acá tenemos, ¿quién creen que es esa persona? No es el doctor Ceballos, pues. Este es el varón de Munchausen, ¿ya? Y de ahí viene, hay un, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? El síndrome de Munchausen, ¿no es cierto? Que se habla también del síndrome de Munchausen by proxy o por poderes, ¿correcto? ¿Y por qué se le da el nombre a él? Porque el varón de Munchausen, incluso hay una serie en Netflix, si quieren ver, ¿ya? Es el que inventaba historias increíbles respecto a cosas. Entonces de ahí se tiene el nombre de síndrome de Munchausen, ¿ya? Y vamos a hablar ahora de los trastornos facticios, a diferencia de la simulación, donde yo quiero que quede bien claro esto, porque en el examen también se les pregunta. En el trastorno facticio, lo fácil para recordar, chicos, es que el paciente quiere ser parte del sistema de salud, como sea. O sea, quiere adoptar el rol de paciente. Entonces, ¿qué hace, no? Por ejemplo, se puede inyectar insulina para provocar una hipoglicemia, pero solo con el objetivo ¿de qué? De que lo atiende el médico. O de repente puede contaminar una muestra de orina con sangre. O a su niño, que es el síndrome de Munchausen by proxy por poderes, le puede provocar fiebre. Y lo lleva a pediatría para que lo atienda. Pero ¿cuál es el objetivo? Ser parte de un sistema de salud y asumir el rol de paciente, ¿correcto? Ahí no hay ningún tipo de ganancia, no está evitando ningún tipo de castigo, sino quiere ser solamente parte del sistema de salud, ¿correcto? Entonces, son una serie de cuadros donde el paciente voluntariamente produce los síntomas, al igual que en la simulación, pero los motivos de la enfermedad permanecen inconscientes para el paciente. Pero, ¿cuál es el objetivo final? Recibir atención médica y asumir el rol del enfermo. ¿Ustedes han leído la obra de Molière, El enfermo imaginario? ¿Sí? ¿No es cierto? Ahí, por ejemplo, en El enfermo imaginario,
es una persona que crea enfermedades. ¿Y cuándo ha publicado Molière El enfermo imaginario? Hace tiempo. O sea, estos cuadros no son de ahora, ¿correcto? Entonces la producción de signos y síntomas es variada. Puede contener falsos contenidos. El paciente puede haber referido tener convulsiones, síntomas inexistentes, manifestar dolor a la palpación, falsificación de exámenes clínicos, añadir materia fecal o añadir sangre a una muestra de orina, autoinducirse enfermedad, por ejemplo, tomar hormonas o tomar anticoagulantes, ¿correcto? O inyectarse insulina o materiales contaminados, o exacerbación de un trastorno preexistente, simular una crisis convulsiva cuando se padece de epilepsia. Puede pasar eso. Pero acá y lo que yo quiero que recuerden es esto. El objetivo final es ser parte del sistema médico y recibir atención como paciente. ¿Ya? Entonces, hay poca información, chicos, de este cuadro. ¿Por qué? Porque cuando el paciente es descubierto, como el paciente empieza a utilizar de manera frecuente los servicios de salud, viene a un hospital, y cuando al final es descubierto, ¿qué creen que va a hacer? Va a escapar y se va a ir a otro hospital. Eso es lo que hace un paciente con trastorno facticio, síndrome de Munchausen. ¿Ya? La relación varón-mujer, ¿en quiénes creen que es más frecuente el Munchausen? En las mujeres. Y en el síndrome completo es más frecuente en hombres, porque la mayoría de veces el Munchausen es incompleto. Ahorita les voy a presentar la triada del Munchausen, ¿ya? Y se estima más o menos que 0.5% de pacientes hospitalizados en psiquiatría lo padecen. Entonces, eso ustedes pueden utilizar. Hay una escala para valorar el síndrome de Munchausen. Pueden utilizar para hacer su tesis. Correcto. ¿Ya? Y en los trastornos facticios, teorías psicodinámicas que no son muy importantes. ¿Ya? Siempre hay esto de experiencias traumáticas asociadas a hospitalizaciones tempranas antes de los 5 años. Alteraciones en la fase de separación, individuación, dependencia, búsqueda de cuidados reiterados y tendencia masoquista, busca castigo mediante procedimientos quirúrgicos o invasivos con el fin de expiar algún tipo de culpa, ¿correcto? Y necesidad de control sobre figuras de autoridad. ¿Sí? Y en la clínica el paciente tiene múltiples hospitalizaciones, cirugías repetitivas, gran resistencia a los tratamientos, puede imitar cualquier cuadro clínico con la perfección de un actor profesional debidamente entrenado. ¿Ya? Y el síndrome de Munchausen tiene una triada: simulación o autoinducción de la enfermedad. Ya les había indicado, ¿no es cierto? ¿Qué hacía el varón de Munchausen? Inventaba historias, y eso se llama mentira patológica o pseudología fantástica. ¿Correcto? Mentira patológica o pseudología fantástica. Se van a dar cuenta que es muy diferente a la confabulación que tiene un paciente con demencia, donde rellena olvidos que tiene con cosas que nunca han sucedido. ¿Ya? Eso es la gran diferencia. En la pseudología fantástica se crean historias, y por eso se le conocía al varón de Munchausen. Y el peregrinaje médico, ¿no? Es descubierto en un hospital y ¿dónde se va? Se va a otro hospital. Y es muy importante porque se presenta mucho más en formas graves de trastorno de personalidad, ya sea el limítrofe o el disocial, y cuando hay maltrato y abuso de la infancia. O sea, recuerden que casi la mayoría de veces no se produce la tríada completa del Munchausen, ¿ya? Solamente se habla de un trastorno facticio. Y el trastorno facticio impuesto sobre otra persona by proxy, que la mayoría de veces se produce en madres o padres sobre los niños, ¿correcto? Es decir, se induce una enfermedad en hijos falsificando una historia clínica, exámenes, para luego buscar ayuda sistemática para el niño, ¿correcto? Y acá están los criterios diagnósticos. Puede ser el autoimpuesto, fabrica sus síntomas, afirma estar enfermo, desorienta deliberadamente a los profesionales de la salud, sin recompensa o motivación externa. Recuerden eso, no hay una motivación externa. Lo único que quiere el paciente inconscientemente es asumir el rol de enfermo y estar en el sistema de salud. Y cuando se impone a otro, se crea la enfermedad en otra persona. ¿Sí? Y
el diagnóstico diferencial. Este cuadrito es bien ilustrativo. En la simulación, el control de síntomas es voluntario, él genera los síntomas. ¿Y cuál es el motivo? Consciente. En la hipocondriasis, el control de síntomas es involuntario y el motivo es inconsciente. El paciente no controla los síntomas en la hipocondriasis. Igualmente en la somatización es involuntario y es inconsciente. En el conversivo igualmente es involuntario e inconsciente. Pero en el facticio el paciente crea los síntomas, pero no hay una motivación o no hay una ganancia. En cambio, en la simulación sí hay una ganancia. Dense cuenta de eso, por favor. ¿Ya? Y en el tratamiento, psicoterapia psicodinámica, por esa etiología probablemente psicodinámica que pueda tener el cuadro, enfocar el tratamiento hacia un cuadro caracterial, trastorno de personalidad, límite o disocial. Y el tratamiento psicofarmacológico solamente en presencia de comorbilidad. El curso es crónico con peor pronóstico para la forma completa en la triada del síndrome de Munchausen. ¿Ya? Y acá les dejo una frase de Fyodor Dostoyevsky. El secreto de la existencia humana no solo está en vivir, sino también en saber para qué se vive.